Tenemos al pastor que está con nosotros listo y estamos a escasos 2 minutos para proyectarlo al aire. ¿Estamos listos? Bendito es el nombre de Dios. Le deseo lo mejor. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios, juntos para estudiar otra vez la palabra de Dios. Cómo el Señor se muestra a través del estudio de la palabra, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Cómo la gracia de Dios se abre camino. Qué lindo es ver en las historias de la Biblia lo que todos nosotros necesitamos conocer, aprender. En esta ocasión vamos a examinar con más detalles la experiencia del apóstol Pablo. Creemos que lo que le pasó a él cubre exactamente la voluntad de Dios de entender la relación entre la ley y la gracia, como un hombre estricto en lo que es la ley, y a la vez cómo es Dios, que a un hombre estricto como era Pablo en cuanto a la ley, sin embargo se abrió la gracia con tanto amor, con tanta dulzura, de que así cada uno de nosotros tengamos confianza. Él nos ama, nos recibe a cada uno donde estamos, como estemos. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, en la última parte, la primera mención que la Biblia trae acerca de Saulo de Tarso. Queremos estudiar, recuerden, examinar la experiencia de él. Versículo 57, 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Siguiente versículo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aprendamos primeras lecciones, mis hermanos, de estas lecturas iniciales. Nunca juzguemos, nunca condenemos, no apliquemos rápidamente el látigo de nuestras opiniones, de nuestros conceptos por experiencias externas que estemos contemplando. En este caso es cierto, Saulo es un hombre terriblemente perseguidor, al punto de decir el texto que arrastraba a la gente, que blasfemen, que confiesen que eran hijos de esa secta para que merezcan el castigo. Dios lo tenía todo previsto. En primer término, había una profecía de por medio, la profecía de las 70 semanas y en particular la 70ª, que decía que habría 70 semanas y en la última, al cabo de la última, había algo señalado. Yo voy a invitar, hermanos, a que miremos la profecía del capítulo 9 de Daniel, que hablaba de Esteban, un detalle muy interesante que no siempre se suele señalar o recordar. Daniel capítulo 9, cuando el ángel se le aparece y a Daniel le da la instrucción del cielo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hay un detalle que vale la pena señalar. Miremos Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Y qué más? ¿Sellar qué dice ahí? La visión y qué más? Y la profecía. Bien, en el hebreo original no dice profecía, es sellar al profeta. Era matar a Esteban. Esteban era el último profeta de gracia que Dios estaba enviando a la nación de Israel y estaba profetizado. 70 semanas para que le den muerte al último profeta de gracia
que representa toda esa palabra profecía. Esto significa que Dios sabía por la profecía lo que le iba a acontecer a Esteban. Sabía quién estaría detrás de ello, Saulo de Tarso. El texto dice que pusieron las ropas a los pies de este joven que era el que ordenaba todo, guiaba todo. Miembro del Sanedrín, el miembro más joven, el más brillante. Y Dios tenía un plan para con él, solo que la gente no lo sabía. El mismo Pablo luego le va a decir a Ananías, todos saben que yo perseguía a tu pueblo. Yo tengo mis planes, yo sé lo que quiero para ti. Hermanos, esa es la lección que yo quisiera, la primera, sacar. Es no juzguemos. Dejémonos guiar por el Señor y su profecía. En la profecía está claro, si Dios puso que va a ocurrir así, va a ser. En este caso, que iban a matar a Esteban, iban a matar o sellar al profeta. Acuérdense de eso. La palabra hebrea es profeta, no profecía. Dios sabía que iban a matar al profeta, Esteban. ¿Y qué más? ¿Quiénes estarían involucrados en ello? ¿Quién? Saulo de Tarso. Más todavía. Vamos otra vez al libro de Hechos. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. Esta expresión es discutida, ya que en los tres testimonios que va a dar Pablo, en el caso del original hebreo, el original griego en este caso, hay versiones que no lo traen, ¿sí? Así que si alguien lee el texto y dice, pero en mi Biblia no aparece, dura cosa te es dar patadas contra una punta. Vamos a leerlo en Hechos 26. Hechos capítulo 26. Allí aparece su tercer testimonio, o el tercer testimonio que el Nuevo Testamento trae de la conversión de Pablo. (26:14). Así que el texto es original, acá aparece escrito. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón, contra una punta. ¿Sí? Este es el texto que deberíamos citar, 26:14. ¿Qué muestra esto? Oh hermanos, si nosotros oráramos más por la conversión de nuestros parientes, para que Dios haga esto, que el pariente sienta por la oración que estamos haciendo, que está dando patadas contra una punta. ¿No oramos por nuestros parientes? Yo tengo uno, tengo un hijo y oro por él, y mi esposa cada vez ahora su oración es más definida. Quiero que le pase algo, claro que sí, y que lo que le pase es, Dios, ayúdame a que este hijo, este pariente, este ser amado, en lo que haga, sienta que está pateando una punta. ¿Eso qué significa? Que está insatisfecho, le duele. Hermanos, el efecto de patear una punta, hagan una prueba, pateamos una pelota que está redondeada, pero patear una punta. Imaginemos el canto de una silla, de un mueble, cuando caminamos y sin querer lo pateamos. Y nos duele el cuerpo. Bien, esa es la experiencia que Saulo tenía, que permanentemente estaba pateando. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Fíjense, voy a invitar a que leamos Hechos otra vez. Pero esto, al final del capítulo 6, al final del capítulo 6, dice, versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, hablando contra Esteban, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como ¿qué?
como el rostro de un ángel. Esto impactó a todos y a Saulo de Tarso en particular. Veía algo distinto, como el rostro iluminado de alguien que va a dar testimonio. Y atacar a un hombre, Pablo era sensible, pero Dios tenía un plan para él. Bien, nuevamente en el libro de Hechos, pero capítulo 7 ahora, voy a invitar a que miremos el texto que va a aparecer en Hechos capítulo 22, versículo 20. Allí cuenta su segundo testimonio. Acordémonos que Hechos trae 3 testimonios de la conversión de Saulo. Vamos a usar estos 3. Ahora en el segundo, Hechos capítulo 22, versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero la voz me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hablar hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y ahora Saulo de Tarso siente el mismo odio que él tenía para con Esteban, lo siente de sus colegas. Ahora él está viviendo en carne lo que él había hecho. Como decimos comúnmente, está pagando. Dios tiene sus planes. Ahora bien, lo que quisiera transmitir, hermanos, es que siendo un hombre tan odioso, ¿por qué Dios lo amó? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de él? ¿Por qué no lo castigó? ¿Por qué no aplicó Dios la justicia que nosotros aplicaríamos? Hizo esto. A ver, alguien que lo recomiende. Él forzó a la gente a blasfemar. Mandaba a la gente a la cárcel. Los provocaba para que todos vieran. Ven, ahí lo dijo. Se confiesa. A ver, ¿no es cierto que tu Cristo, tu Dios que tú sigues, Él dijo que cambiaría las cosas? Y hermanos, había que tener mucho cuidado en lo que uno respondía. Era un demonio encarnado. Un sabio, un filósofo, un hombre muy inteligente. ¿Por qué Dios le tuvo misericordia? Bien, yo invito a que abramos la primera carta de Timoteo, que Pablo escribe a Timoteo. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5. De Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Sí, hermanos, la gracia de Dios se abre camino. Esto es muy importante. Oremos para que se abra camino entre nosotros, entre nuestros parientes, a pesar de la maldad que cada uno de nosotros traemos. Primera de Timoteo 2, 5 en adelante leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, yo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Noten que da los consejos sintiéndose maestros de los gentiles. Pero ¿cómo fue constituido como tal? Bien, primer capítulo ahora, versículo 12 en adelante. Ahora ya tiene autoridad para hablar, para decir las cosas que Dios quiere que se digan. Pero para llegar a ello, miremos lo que va a leer, lo que vamos a leer. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Acá tienen la prueba de lo que estoy diciendo. Es lo que Dios quería, hermanos, que el hombre pudiera decir esas palabras para que todos vean que la gracia de Dios corre, que puede perdonar. Bien, sigue todavía, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él,
para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él puede testificar, yo ya lo viví. Y hermanos, en el caso de Pablo es tan bonito mirar la teología de la salvación. De la ley, él es un hombre experto en ley, experto en la salvación, porque lo vivió en carne propia y nos puede enseñar a nosotros adecuadamente. Entre algunas cosas, ya dijimos la primera, no juzguemos, seamos pacientes, amemos al prójimo, no hagamos como el Saulo de Tarso, recordemos, era intolerante, intransigente, nadie podía pensar diferente de él. Él tenía claro cuál era la misión de Dios, esta gente no pueden estar aquí presentes. ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos rodeamos o nos rodean gente que cree distinto de nosotros? Podemos ser intransigentes. Por ejemplo, estamos reunidos acá, quienes creemos en la Biblia, pero aquí que vienen satanistas. Saben, aparecen filmaciones, entre ellas, y esto sirve para prueba de nosotros. Vi una donde se reúne el grupo de satanistas y entonces ellos hacen una burla del cristianismo, entre ellos un bautismo de leche. ¿Sí? Y entonces ponen allí el lugar, está la policía porque no quieren desorden y la gente que protesta. Por favor, pongan orden, ¿cómo van a permitir? Están vestidos con cuernos y entonces allí que traen a uno de los miembros con su vestimenta y en lugar de agua le ponen leche. Y entonces yo te bautizo en el nombre de Satanás y cosas por el estilo. Y aparece la imagen. Y la gente se enardece. Los transeúntes. Ustedes se burlan de la fe cristiana. Entonces ellos responden, nosotros practicamos lo que creemos. Nosotros no estamos de acuerdo con tu cristianismo. Creemos que nuestro Dios es el correcto. Y planteos por el estilo. Pregunto, hermanos, ¿es cierto la luz que Dios nos ha dado como para entender que lo que están haciendo está mal? Tampoco voy a caer en el otro extremo, Pablo nunca lo hizo, de soportar las herejías como la brujería. Acordémonos en Éfeso, en Hechos, él participó en la predicación y mucha gente se trajo los libros de brujería, como para decir, podemos convivir pacíficamente. Pero el punto es, ¿qué ocurre cuando hay intransigencia, dolor en el corazón? Vemos estas cosas, ¿cómo actuaríamos? Déjenme que les cuente un ejemplo. Miren el apóstol Pablo también. Recuerden, él va a ser el centro de nuestras ilustraciones. Cómo la gracia de Dios corre en un corazón que había sido violento. En Hechos, capítulo 17, ocurre algo similar. Una experiencia que él tiene en su alma. Capítulo 17, versículo 14 en adelante. De Hechos 17, 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, que pudiesen, salieron los compañeros. Y Pablo está en Atenas, notemos esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus dos compañeros, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué haríamos? Recuerden, estamos hablando de intransigencia, del corazón que está dolido. Conté el ejemplo de esta gente que bautizan con leche, satánicos, y uno se enardece, la gente se enardecía, la filmación aparece, y la policía tratando de contenerlos. Y estos que se defienden, diciendo, ustedes creen sus ideas cristianas, nosotros creemos las nuestras. Y vestidos estrafalariamente allí la gente, y un charco de leche allí que está bautizando, y como burlándose, sacando la lengua, una verdadera burla. Para estos transeúntes molestos, no se burlen de la fe cristiana y cosas por el estilo. Y la policía tratando de intermediar entre ambos grupos. El texto acá nos dice que se enardece. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Muy bien. Existe la libertad de expresión. Muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos a ver esto, hermanos. Se dice la libertad de expresión. Hace muy poquitos días, en Inglaterra, un nigeriano fue liberado,
fue tomado preso en febrero de este año y meses después liberado porque se le impidió su libertad de expresión. Él tomaba su Biblia, un predicador callejero, y allí la policía aparece la filmación, te callas, y lo llevaron preso. Y ahora felizmente lo indemnizaron. Pidieron, como quien dice, las disculpas, porque el hombre tiene libertad de expresarse. Ok, en el caso de la gente que se burla, porque sacan la lengua con su vestido estrafalario y todo eso, pero están en un reducto de la esquina de la calle, la policía de este lado y los transeúntes. Uno se molesta. Yo digo esto, inspirémonos en Pablo. Miremos lo que va a pasar acá. Se enardece viendo la ciudad entregada a la idolatría y en lugar de atacarlos, predica la palabra. ¿No podríamos hacer como Jesús? Dar, como dice un dicho muy común, si el mundo te tira un limón, devuélvele una limonada. A ver, ¿cómo hacemos con la agresión que el mundo hace? ¿Cómo le devolvemos nosotros? Leamos el texto. Hechos 17. Y creo que es lo que deberíamos seguir nosotros. El ejemplo acá, donde la gracia opera en un corazón que fue intransigente en su momento. Ahora está mostrando el amor de Dios. 17:16 otra vez. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dice, y aquí hermanos, las palabras adecuadas. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pregunto hermanos, ¿es hipocresía? ¿Saben? Es forma de acercarnos. Si, volviendo al ejemplo de estos señores con su bautismo de leche, con su corte satánico y todo lo demás, son gente que están buscando a Dios a su manera. En cambio, si yo le aplico mi propia regla, ustedes se burlan y la policía, ¿por qué no interviene? Pone orden. Hermanos, otra vez, la gracia de Dios tiene que correr en nuestros corazones. Podemos cometer el error de ser estrictos con la ley, lo fue Pablo, fue muy severo con la ley. Y así perseguía a los cristianos. Pero en esta historia se nota, va cambiando su corazón. Y ahora se dirige a los atenienses y le dice, yo veo que ustedes son gente muy religiosa. A ver, danos la prueba. Y Pablo no lo dice por el puro hecho de alabar. Va a mostrar por qué. Lo dice a continuación. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Esto muestra la tan profunda idolatría que adoraban a todos y por las dudas, si faltaba algún ídolo a quien adorar, pusieron a este desconocido. Ahí en ese se concentran todas las estatuas y dioses, que si hay alguno que está ofendido. Recuerdo el testimonio de un doctor que trabajó en Tailandia y él contó un testimonio dramático y es que como doctor tuvo que atender a un accidentado y el accidentado sufría tanto porque en aquella ocasión del accidente no había llevado una cinta roja. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí. Yo todos los días cuando salgo me voy precavido, porque en Tailandia, según contaba este doctor, hay 33 millones de dioses. Dioses para todo. Y tiene que estar en paz con todos, con los principales, los primeros. Y en aquella ocasión se olvidó la cinta roja que tenía que ver con cierta clase de dioses, y no se olvidó. Y por eso el enojo y tuvo el accidente. Y este doctor cristiano adventista que escuchaba el testimonio, ¿cómo hacer para que el hombre cambie esa forma de pensar? De creer que hay tantos dioses diseminados y andar en paz con unos y con otros. No puede. En el caso de los atenienses, hay tantos ídolos y dioses que Pablo mirando y se enardecía, ¿cómo puede ser posible que adoren como una póliza de seguro?
Por las dudas, si algún Dios está por ahí que me olvidé, pongo acá al altar al Dios desconocido. Y a ese le vamos a tributar también, porque si hay alguno que se queja, ahí yo te puse. No me acuerdo de tu nombre, pero ahí te lo puse. Ahí estás tú. Bien, hermanos, Pablo demostró lo que él decía. Ustedes son muy religiosos, y no decir, son muy, ¿qué más? ¿Cuál es la otra palabra? Idólatras. No, ¿por qué ofender? Ustedes son paganos, adoran dioses, muchos dioses, 33 millones de dioses. No, hermanos. La gente en su ignorancia, Pablo ya lo había dicho, yo en mi ignorancia y en mi incredulidad hice lo que hice, pero Dios me recibió a misericordia. ¿Sí? Así nosotros, hermanos. También tú tienes esa creencia, tú crees que haciendo lo que haces tienes paz. Dios te ama. ¿Por qué no hablar palabras dulces, tranquilas, suaves, que se abra nuestra mente mirando el ejemplo de Pablo? Seguimos todavía más. 24. El 23 al final. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, aunque sea palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Una preciosa presentación de Dios a partir de una estatua. ¿Notamos? La gracia de Dios se abre, pero tenemos que estar dispuestos a abrirnos. Más todavía, estamos hablando de la experiencia de Pablo. ¿Cómo él pudo conciliar las ideas cerradas que él traía con esta apertura nueva que hay en su mente? Filipenses capítulo 3, texto que lo hemos leído tantas veces y que nos sea útil ahora. Tenemos que tomar una decisión, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 4, en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto es, hermanos, lo que Dios está buscando a la hora de pesar lo que hay en el corazón del hombre. Yo lo tenía por valioso. ¿Saben? En los testimonios que hay páginas en internet que se dedican a publicar testimonios de conversiones de islámicos. Son asombrosas. Hay una página en particular que se dedica a colectar los testimonios de sueños. Un buen número de islámicos que se convierten por los sueños. En los sueños ellos miran la imagen de Jesús, que se les acerca. Y ellos sienten paz y se les Isa es el nombre que se le da en Islam a Jesús, Isa. Y se les acerca y les habla y entonces les señala que tienen que ir a alguna reunión, a alguna iglesia. Y esta gente se despiertan en paz. Y dice, tengo que ir a una iglesia. Tienen esa convicción y así conocen a Jesús. En la página cuenta de muchos testimonios similares. En el caso del texto que estamos leyendo, cuando conocí a Cristo, lo tengo todo, lo tiro todo, no sirve, eso es lo que llena. Hermanos, hagamos esto. Conozcamos más al Señor, al Maestro, su riqueza, para que al pesar en la balanza, miremos, esto es el tesoro que vale. O como dijera la parábola de Jesús en Mateo capítulo 13, la perla del gran precio. Esto es lo que vale, voy a gastar todo con tal de comprarme ese lote, ese campo y extraer esa pieza tan valiosa para mí. Bien, cuando hagamos esto, imitaremos a Pablo.
como dice el texto, lo tengo todo por pérdida, aún lo tengo por basura. Leemos todavía un poquito más el testimonio de Pablo. Siguiente versículo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Hasta dónde, hermanos? Si tenía que morir tan cruelmente como Jesús, Pablo estaba dispuesto, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es la riqueza que Pablo tiene para compartirnos, su experiencia. Y si nosotros vivimos cada día con esa experiencia de Pablo, de ver la riqueza de Jesús, en contraste con lo perenne, lo vacío, lo hueco de lo que el mundo puede ofrecer. Si pensamos en las cosas mundanas, la música, pasatiempos, distracciones, imágenes, sonidos, etcétera, que corren delante de nuestros ojos, y poder decirle a nuestro Dios: Señor, tantas cosas que he visto, como dijo dijo Salomón, que él había gozado de todos los placeres, pero finalmente se da cuenta de lo que vale, que hay un juicio delante de Dios. En el caso de Pablo, ya vio al juez de antemano, que es Jesús. Bien, vamos otra vez a la experiencia de Pablo. Voy a invitar a que vayamos ahora cuando él tiene su encuentro con Ananías. Estamos en Hechos, capítulo 9. La gracia de Dios corre, se abre camino. Versículo 10, 9-10 de Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él responde: heme aquí, Señor. El Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Noten cómo Dios o el Señor armó todo. Ya preparó la visión para Pablo, que vería entrar a Ananías. Y ahora le dice a Ananías: tú haz esta instrucción. Entonces Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pregunto, hermanos, y aquí me detengo un rato. ¿Somos conscientes de lo que significa vivir para Cristo y padecer por su nombre? Saben, hermanos, algunos no estamos conscientes todavía, porque la religión que practicamos es una religión cómoda. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Pues cómodamente salimos de nuestra casa, cómodamente tomamos el vehículo, cómodamente llegamos al culto, al templo, nos sentimos cómodos saludando unos a otros, un abrazo, un beso, nos predicamos entre nosotros, nos abrazamos, comemos entre nosotros, nos exhortamos entre nosotros, volvemos a casa y ahí terminó. Y creemos que esto es la religión. ¿Es así? Acá el texto no me está diciendo esto. Yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Hermanos, padecer por el nombre de Jesús, todavía no lo estamos experimentando. Un ejemplo. Los que estamos acá seguramente tendremos nuestros compromisos con terceras personas, es decir, relación de trabajo o gente con la cual nos rodeemos. Si somos firmes en las convicciones, soportaremos burlas, desprecios, que duelen, cuando hay desencuentros con seres amados. Es el caso de familias cuando uno es creyente y el otro no lo es. Y sufrir. O cuando estamos en relación de trabajo y mantenemos nuestras convicciones como cristianos y el otro que lo ve distinto nos acusa. Tú eres un fanático, tú eres un cerrado. Y hermanos, sufrimos porque amamos al compañero de trabajo o en la escuela o en el nivel donde nos movamos. Yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Un cristianismo que no sufre, hermanos,
Es un cristianismo que se acomoda al medio ambiente, que se ayorna, decimos así, que contemporiza. ¿Saben? Jesús lo dijo de otra manera. Vamos a tomar las palabras de él. En San Juan, capítulo 7, ya volvemos otra vez aquí a esta sección del maestro que le dice a Ananías, yo a él le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Hermanos, padecer por el nombre de Jesús no es solamente practicar la religión que practicamos, que es muy cómoda. No, no. Va más allá que eso. Veremos en la experiencia de Jesús en Juan, capítulo 7. Vamos pues. Versículo 2 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pregunto, hermanos, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? ¿Por qué o qué mensaje o qué significado podemos extraer al decir Jesús de sus hermanastros? No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece. ¿Qué mensaje está dando? ¿Qué dice el texto? ¿Qué mensaje? El mundo os aborrece, porque vosotros me elegiste a mí. Por esta causa el mundo os aborrece. Muy bien, efectivamente. El mundo no os aborrece porque os parecéis a él. Yo testifico que sus obras son malas y por eso me aborrece, no me aguanta. Pero ustedes se llevan bien con el mundo. ¿Por qué? ¿Qué más? Porque ellos y el mundo son una misma cosa, hermanos. Y entonces, cuando estamos en relación de trabajo, solamente les invito a que reflexionen. Y alguien se largó un chiste verde, chiste rojo. Y nosotros no protestamos, nos sonreímos. Algo está pasando. En el caso de Jesús no dejaba pasar una. El texto dice, el mundo me aborrece porque yo le testifico que sus obras son malas. Por eso no me quieren. Pero con ustedes no hay problema, ustedes se llevan bien con él. Por eso el mundo no os aborrece a vosotros. ¿Vemos este detalle? Por lo tanto, hermanos, la persecución que va a sufrir un cristiano, Jesús se lo dijo a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Esto significa que nuestra experiencia como cristianos debe ser firmes. Tenemos que ser consecuentes. No estar con un pie en la iglesia y con el otro contemporizamos con el compañero en el trabajo o donde nos movemos. Al mostrarnos así de esa manera, no impactamos, no llegamos al corazón de la gente. Otra vez, vamos a Hechos capítulo 9. Otra vez el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inevitable la consecuencia de que cuando tuvimos un encuentro con Jesús, tenemos que hablar de Él, exaltarlo, enseñarlo a la gente, aunque esto nos traiga persecución. Ahora bien, surge más reflexión todavía. Los conceptos de la ley que nosotros tenemos. Acordémonos, hermanos, que si confesamos que somos de Cristo, ¿qué ley tenemos que usar?
Otra vez, si confesamos que somos de Cristo, ¿qué ley habremos de enarbolar? Muy bien, la ley de la libertad. Vamos a escarbar, hermanos. Si yo predico a Cristo, ¿qué ley debo enarbolar? O sea, levantar. ¿Éxodo 20? ¿Éxodo 20? ¿Quién levanta la mano, hermano, por Éxodo 20? Dijo la ley de la libertad. ¿Qué más, hermanos? Muy bien, Mateo 5. ¿Qué más, hermanos? Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo me está diciendo, si tu enemigo te da una cachetada en la cara, ponle la otra. Si te quitas la capa, dale toda la ropa también. Te obliga a una misa, dale dos. Esa es la ley de Cristo. Ley de la libertad. Pero hermanos, hasta eso todavía no nos entra en la cabeza. Abrazamos a Cristo y seguimos conectados con Éxodo 20. Y son verdades apodícticas, pero la ley de Cristo no está en el corazón. Y tenemos problemas. Oh, hermanos, ¿qué significa seguir a Jesús? Al leer los textos de Mateo capítulo 5, los deberes comunes que hay que cumplir y que el maestro lo enseñó, recordemos, subió al monte y comenzó a abundar en la ley, hasta en esos detalles. No solamente las verdades apodícticas de Éxodo 20, las verdades diarias. A ver, vamos a leer unas cuantas por lo menos. Mateo 5. Llevar la ley de Cristo, que son más profundas que la ley de Moisés, sin negar el poder de la ley de Moisés, de las leyes de Moisés. Mateo 5. Versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera tomarte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, tú dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente. Estoy pensando, hermanos, una experiencia que tenemos cerca y la vimos los domingos y los que sabemos de a qué nos referimos. Y me toca a mí vivirlo también, los domingos cuando me toca grabar acá. Y qué tremendo, ¿no? Un texto que lo quiero aplicar a mi corazón, sin juzgar a nadie. Esto es cuando saludamos al hermano. Y al que me cae bien, que es mi hermano, le conozco ya, su sonrisa, y quién es, le saludo y feliz sábado, feliz domingo, en fin. Pero aquel que es diferente, que evito la cara, qué tremendo, hermanos. Lo decimos, pero cuidado con hacerlo, no repetir esos errores. Porque el texto acá me está diciendo, si tú quieres ser hijo de Dios, haz como Dios, que al bueno y al malo le va a dar la lluvia, le va a dar el trigo, le va a dar la cosecha. No hace diferencia, porque Él ama. En lugar de condenar, no juzguemos, amemos. Y Dios va a premiar el amor que pone, porque reflejamos que somos hijos de Dios. Porque la gracia de Dios corre en el corazón. Y la ley de Dios se exalta, la ley de Jesús. Culmina acá el texto, versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y quedamos, hermanos, con el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esta experiencia que estamos escuchando, hermanos, primeramente que la miramos del apóstol Pablo, y él la experimentó, la vivió. Recordemos que casi como un terremoto se le cayó encima, esto es que iba cabalgando seguro para perseguir cristianos y fue volteado, como suelo decir, fue volteado del caballo,
mordió polvo, muchos de nosotros necesitamos esa experiencia, ¿sí? Y a partir de ahí entiende a Cristo, entiende la ley de Cristo. Así nosotros, que podamos ver las cosas tan distintas, no juzgando, perdonando, amando, comprendiendo. Dejemos que sea Dios el que tenga que juzgar y condenar. Nuestra misión es llevar el Evangelio, una palabra de aliento. Si alguien cayó en falta, podemos decirle, mira, yo sé que me consta que tú caíste en falta. Lo que te puedo decir es, Dios te puede perdonar. Es que yo no hice nada, ¿no? Dios sabe si hiciste o no. Yo no necesito que tú yo no soy el juez. Y tú me dices a mí, yo no tengo nada. Yo estoy seguro de lo que digo. Si actuáramos con amor, mis hermanos, unos con otros, no con condenación. Esto es mostrar la gracia de Dios y la ley de Cristo, ambos operando, como estamos mirando acá en estos textos que leemos. Bien, esto Pablo lo vivió personalmente, y así pudo exaltar el nombre de Cristo, aún entre los gentiles, sus perseguidores. La experiencia que tuvo en Tesalónica, y vamos a leer acá, ya para ir culminando estas reflexiones de la gracia de Dios operando en el corazón. En Hechos capítulo 17 se cuenta algo interesante. Pablo en su ministerio llega primeramente allá al norte de Macedonia, la primera iglesia allá arriba, y tiene que ver con Tesalónica. Abrimos pues, Hechos capítulo 17. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué pasó entonces con Pablo? Él estaba oculto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, el siguiente pueblo más hacia el sur. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Pasaría lo mismo que pasó? Eran ambas sinagogas similares, ambos judíos, o sea, compuestos de judíos ortodoxos, diríamos así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, la sinagoga anterior, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿A quién no le agrada, hermanos, encontrarnos con gente estudiosa, que no prejuiciada, que escuchan y dicen: siéntate, vamos a sentarnos y quiero que me expongas, déjame que voy a consultar con mi Biblia acá, quiero ver acá el diccionario, y darle espacio? No tener por qué avergonzarnos, porque lo que estamos diciendo es correcto, y se toma el tiempo y examina. Nos agrada. Y en eso, que están en esa acción, llegan los prejuiciados de Tesalónica y causan alboroto. Miremos. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Sepamos esto, hermanos, es padecer por el nombre de Cristo. Cuando lo predicamos, lo enseñamos, y gente bonita que lo escucha, que lo acepta, que cree, y otra gente que es guiada por Satanás. Saulo se acuerda de su propia experiencia. Él fue uno de ellos. Él actuaba de esa manera, alborotador, y buscar gente, y hacer problemas para que se haga el escándalo, y sacar a esa gente.
se acuerda de sus viejos tiempos. Pero hermanos, estos textos están puestos para que todos aprendamos. ¿Qué cosa? Que la gracia de Dios corre, se mueve en nuestros corazones. Que Dios puede ayudarnos a edificar un alma que sea poderosa, que crea en Dios, que se aferre a su gracia, que luche por promover el Evangelio, que soporte la adversidad, pero que también levante en alto el nombre de Cristo y la ley de Cristo. Ley de Cristo que no se opone a la ley de Moisés, sino que la engrandece, la ennoblece, la entendemos mucho mejor. Cuando actuamos de esa manera, allí revelamos lo que cuenta Mateo 5. Te pegan en la mejilla, vuélvele la otra. No te vuelques con rencor. No tengas sentimientos con esta gente de Tesalónica. Pero mira lo que hicieron. Estábamos trabajando bonito. No por nada algunos de los discípulos incipientes como Juan Marcos se asustaron y dejaron el ministerio. Eso cuenta el libro de Hechos también. Y esto le cayó feo a Pablo. Y Pablo también en ese momento fue intransigente, pero aprendió lección de ser amoroso, como lo era Bernabé. A tal discusión, ambos que Bernabé se toma a Juan Marcos e inicia una dupla misionera. Y a la vez también Pablo que va a tomar a Silas e inician también su misión. Pregunto, hermanos, ¿no sentimos en el corazón de buscar ser mejores? ¿No querríamos ser mejores? Dios quiere, porque este es un mensaje que quiero traer a ustedes, que pensemos en el corazón, luchar con esta bajeza que cada cual trae, la dureza, cuando somos intransigentes, abrir el alma, orar a Dios en silencio. Señor, muéstrame más al Cristo que tú revelaste en la tierra caminando más de 33 años aquí entre nosotros, amoroso como Él, paciente, el Dios encarnado caminando entre nosotros, privilegio de los discípulos que podían verlo, y ahora ellos testifican con sus cartas, sus mensajes, revelándonos a ese Cristo. Ese era el plan de Dios, mostrar el amor de Dios en la tierra. Y por medio de la persona de Jesús lo logró. Así nosotros tenemos un amor práctico. La gracia de Dios que se mueve en el corazón cambiando las intenciones, las durezas, para que así amemos al prójimo, no lo condenemos. Seamos estrictos con nosotros. El pecado no debe solaparse, no debe apañarse, debe ser presentado como tal, pero a la vez con un espíritu manso, como enseña Pablo en un pasaje de la carta a los Gálatas. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A la hora de tratarnos mutuamente, hermanos, este es mi ánimo, que la gracia de Dios prevalezca. Quisiera hacer recordar un relato que viví años atrás, una experiencia. Me había tocado visitar a una hermana para confirmar su caso de fornicación. Los hermanos ya debían tomar las medidas al respecto. Y esta hermana joven pues había caído en falta. Y yo tuve que confirmar y verificar y llevar el informe a la Junta. La Junta pues se reunió. Y cada cual opinaba, aquí y allá, es que la hermana lo que hizo, el hombre es más joven, ella lo enredó. Y otro que dice, no, pero también el joven, y se discutía, hermanos. Yo lo que hice solamente fue llevar el informe, que me pidieron a mí, pastor, investigue el caso, sí, lo hice. Pero hermanos, ¿saben? Hay cosas que marcan, y esa junta me marcó, el testimonio que dio el anciano. No lo olvido, lo tengo guardado en la mente. Él hablaba poco, él era el director del grupo, ¿sí? Él trabajaba en IBM, un hermano que está en la fe todavía, lo aprecio mucho, a su familia también. Él le dijo a la congregación, hermanos, a la junta, creo que ya hemos discutido el tema bastante. Creo que estamos todos de acuerdo en que la hermana tiene que ser borrada de la iglesia por el pecado grave de fornicación. Trajo oprobio, siendo una mujer mayor que el joven involucrado. Pero déjenme decir algo. Dios me libre de caer en las manos de ustedes. Si yo llego a caer en falta, que Dios me cuide, nunca caer, que mi nombre sea la forma en cómo ustedes trataron el nombre de esa muchacha. Hermanos, me dio una lección. Nos da una lección.
A veces tratamos a otras personas, en este caso una junta de iglesia, para evaluar. Y salen los corazones duros. Y decimos afirmaciones duras. Pero si hablaran así de nuestro nombre, ¿cómo nos sentiríamos? O sea, hablamos tal vez duramente de otros. Pero si otros hablaran de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Pues hermanos, tratemos a otros como nos gustaría que otros nos traten a nosotros. ¿Se entiende? Que hacía falta aplicar disciplina, claro que sí, pero los detalles que se agregaban. Y allí se decían cosas a veces innecesarias para querer confirmar el caso. El hermano pues dijo, que mi nombre nunca pase delante de ustedes. Si yo llego a caer en falta, que Dios me cuide. Eso muestra, hermanos, que nosotros necesitamos tratarnos mejor, tratarnos con amor. La gracia de Dios aún corre, se abre camino. Saulo de Tarso tuvo que aprender esa lección. Intransigente, perseguidor como era. Y verlo ahora, hermanos, lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo, aprender de Él. Y hasta llegarme hasta la resurrección, si debo morir, morir como Él y resucitar, si es que de alguna manera llego a alcanzarlo. Esa era la meta de Pablo. Jesús lo era todo. La ley de Cristo que estudiamos, lo era todo. Ojalá así sea para nosotros el todo, hermanos. Que haya tanta presencia de Jesús en el corazón que ilumina, que nos da gracia, nos da alegría. El Señor mora en nosotros, Él nos perdona, nos da un nuevo corazón. ¿Creemos estas cosas? ¿Creemos, hermanos? Que Dios nos bendiga. Como dice Jesús, si creéis, bien haréis si las hiciereis. Que Dios nos bendiga. Amén. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.